Así que en esta noche pues vamos a estar aquí haciendo la lectura de alguno de los mandamientos de nuestro Dios. Es muy hermoso cuando nosotros leemos la Biblia, cuando meditamos, cuando la analizamos en profundidad, cuando ponemos los 5 sentidos en lo que leemos en esa lectura. Eso es muy hermoso porque Dios entra a estar ahí con nosotros. El Espíritu del Señor viene, Él está ahí, nos ilumina, nos da ese gozo, nos da pan, nos da transformación. Así que cada vez que nosotros leamos la Biblia, pues hagámoslo con mucha reverencia, con mucho fervor, sabiendo que Dios está cerca de nosotros, que está a nuestro lado. Como dice un salmo, dice que Jehová está en nuestra sombra, al lado derecho de nosotros. Él es nuestra sombra, así creemos, así debemos creer y así debemos tener esa convicción. Así que en esta noche, mientras que ustedes se ubican y ya todos los hermanos ya no vayan a dejar sillas por ahí vacías, para no interrumpir, entonces pueden sentarse. Y una vez más, pues, los saludo a todos ustedes con mucho cariño. Lamento por todos los demás hermanos en las demás iglesias, no poder visitarlos como debiera ser, como antes lo hacía, que había tiempo para visitar las iglesias. Ahora pues me es imposible y se sale pues ya de mi poder humano, mis fuerzas humanas, visitar las congregaciones. Eso me tiene triste, siempre me da una tristeza, pero hay que seguir adelante. El crecimiento de la iglesia nadie lo puede controlar. Dios quiere que la iglesia crezca. Dios quiere que mucha gente conozca sus caminos, conozca su palabra, que la gente sepa que Dios existe. Así que eso es lo importante, que la gente sepa que Dios sí existe y que a Dios hay que honrarlo y venerarlo así en espíritu y en verdad, como Él enseñó a la samaritana. Entonces nosotros esta noche vamos a estar aquí hablando de todo un poquito, vamos a estar hablando muchas cosas y también ustedes van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas. Estamos en este mes que es el fin del año de nuestro calendario. Nosotros tenemos un calendario romano y diciembre es el último mes del año. Entonces, en este último mes del año, pues la gente, las religiones y el mundo, los que tienen su calendario, el calendario romano, pues ellos se han inventado muchas cosas, cómo festejar ese fin de año, cómo hacer muchas cosas para alegrarse, para complacerse, para hacer algo diferente. Y la gente hace todo eso. Nosotros hoy vamos a estar leyendo algunos versos y vamos a estar meditando hasta dónde es bueno o es malo, qué deberíamos hacer y qué no deberíamos hacer, cuál es nuestro destino, digo así, de nosotros que somos ya personas escogidas por Dios, que Dios nos ha traído, nos ha congregado aquí, nos tiene bajo la cubierta de su poder, de sus alas, de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es de nosotros? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser nuestra vida delante de Dios? Entonces vamos a estar aprendiendo muchas cositas esta noche y ustedes van a estar preguntando. Pregunten porque yo sé que hay muchas personas también recientes en la iglesia y las personas recientes en la iglesia no han escuchado las enseñanzas completas y no saben, y de pronto alguna persona cae también en muchos errores. Y por caer en algún error pierde bendiciones de Dios. Nosotros no queremos que la gente caiga en errores, que pierdan bendiciones. Deseamos que todos reciban bendición del Señor, porque Dios es misericordioso. Por eso estamos aquí, para aprender. Y ustedes van a preguntar, porque de las preguntas de ustedes también viene el aprender la doctrina del Señor. Vamos a estar abriendo aquí en Éxodo 20. En Éxodo 20, cuando Dios habló con Moisés, o Dios estaba hablando con Moisés, y Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Y nosotros, ¿por qué leemos el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento son libros importantes para nuestra vida espiritual, porque es la forma como Dios inició dándose a conocer al hombre
y dando a conocer sus mandamientos, sus leyes, sus reglamentos. Y Dios le dijo a Moisés que iba a formar una nación para que esta nación fuera perfecta, fuera santa, adorara a Dios, buscara a Dios, fuera una nación diferente a todas las demás naciones. En esa época bíblica solamente existía en el mapa, era Europa, Asia, África, ¿no? Aquí este continente americano no existía habitado. Existía, pero solamente, supongo que vegetación, animales, pero no seres humanos. Entonces Dios en aquella época le hablaba a Moisés y le decía que el pueblo de Israel, que era una nación singular que él iba a formar, ellos tenían que cumplir con ciertos reglamentos y leyes para así mismo poder Dios estar con ellos y manifestarse. Y Dios hacer pues muchos milagros y todo lo que quería hacer con ellos, darles la felicidad, darles la paz, que Dios quería demostrarle al hombre que sí podía levantar un pueblo que ame a Dios, que sea diferente, que no sea desobediente, sino que hiciera muchas cosas buenas en la vida. Eso era lo que Dios le decía a Moisés. Entonces Dios le dio a Moisés esas reglas, esos mandamientos. Aquí en Éxodo 20 pues dice que los 10 mandamientos ya tienen listos ustedes ahí, ¿verdad? Entonces Dios le decía a Moisés, dígale al pueblo, dígales en el verso 2 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás ¿qué era lo que le decía? Nosotros a veces hemos leído ese verso y nosotros sí meditamos en ello cuando le decía a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una frase o una oración que nosotros muchas veces no meditamos mucho, no profundizamos, no analizamos qué significa. ¿Qué significa cuando Dios dice, no tengas dioses ajenos delante de mí? Bueno, en primera instancia se me ocurre que Dios está diciendo, no hagas otros dioses o no creas en otros seres que digan ser dioses, dejándome a mí de lado y me dejas a un lado, al Dios verdadero. Seguramente eso es lo que yo pienso. Usted seguramente analizó otra cosa. Y así cada uno estamos analizando algo diferente, pero nunca profundizamos en decir, pero ¿cuál es mi vida? ¿Cómo es mi vida? ¿En quién creo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo, nosotros antes de venir a esta iglesia, antes de estar disfrutando estas bendiciones espirituales que estamos disfrutando hoy con Dios, nosotros practicábamos alguna religión. Hay una religión muy tradicional. Muchos venimos de esa religión tradicional. Y nosotros seguramente alguna vez leímos esto y nunca nos percatamos de la realidad. No, quién sabe qué significa eso, paso y sigo adelante. Y no le pongo importancia. Pero bueno, eso hacíamos. Ahora Dios dice, lee la Biblia, medita, profundiza, analiza, escudriña. Cuando dice escudriña es analizar en profundidad lo que habla la Biblia para obedecer a Dios. Y en el verso 4 le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo, le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esta imagen y esta semejanza es lo mismo. La palabra imagen y semejanza es lo mismo, significa lo mismo. Entonces dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Entonces decimos, ¿qué será lo que está arriba en el cielo que el hombre pudo haber hecho para llevarle la contraria a Dios? Cuando Dios dice, no hagas ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. Nosotros nunca nos pusimos a analizar estas palabras. Pero si ustedes, yo pienso que ya ustedes tienen muchas respuestas. Pues arriba en el cielo, la gente, muchas personas se extraviaron y formaron dioses con cosas
que están en el cielo. ¿Qué es el cielo para nosotros? Nosotros miramos, salimos y miramos arriba y en la noche pues vemos luna y estrellas. En el día vemos el sol. Entonces, esas son las cosas que están allí, en el cielo, pues según nosotros los humanos. Ese es el cielo para nosotros. Y la gente, ¿qué comenzó a hacer? ¿Ustedes sí creen que la gente sí hubo alguien que le llevó contraria a Dios? Cuando dice que hizo imagen y semejanza de cosas que están en el cielo. Por ejemplo, cuentan las historias de los antepasados y que hoy en día todavía existen en algunos lugares del mundo, la gente que adora ¿a quién? Al sol, a la luna y a los signos del zodíaco, a los signos del zodíaco. Y a todo ello les hacen imágenes, pinturas o esculturas, y ellos dicen, son nuestros dioses. Son los dioses que nos van a salvar. Hoy, ¿por qué vamos a hablar de todo esto? Que ustedes dirán los hermanos, pero esto es tan elemental que ya lo sabemos. Pero es que yo quiero que repasemos esto, porque ustedes tienen que tener esta enseñanza para enseñarle a otras personas. Ustedes tienen que reforzar sus dones de maestros y maestras. Entonces uno aprende cuando repite y repite muchas veces el mismo tema, así es como se aprende. Y así nos hacemos maestros y maestras. Y ustedes tienen que aprender para evangelizar. Amén. Así que yo hoy estoy hablando esto, que ya ustedes lo saben, pero no es por ustedes mismos, sino es para que aprendan bien y enseñen a la gente. Y tengan esa seguridad. Entonces dice el Señor, semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Tampoco hagan imagen y semejanza de las cosas que están abajo en la tierra. En la tierra sí que hay mucho, ¿no? Por ejemplo, en la tierra, estatuas e imágenes, ¿quién? De la misma gente, ¿no? De los mismos seres humanos. En la tierra, en lo que ustedes han escuchado, los dioses de los antepasados, digamos así, por no decir que de pronto nosotros o alguna persona que conocemos todavía lo sigue creyendo. Uno sabe que hay mucha gente que creía y tenía imágenes y adoraban ¿a quién? A las serpientes, ¿no? A los cocodrilos, a los lagartos, a las aves. Porque aquí dice abajo en la tierra, lo que es de la tierra. Los ratones, los búhos, bueno, hay muchas cosas. Y también le hacían imagen y estatuas a seres, a personas, a personajes. A personajes hacían una estatua y le ponían un nombre. Y también dice aquí Dios, que no, abajo en la tierra, ni en las aguas. En las aguas también la gente hacía dioses con los seres de las aguas. ¿Se acuerdan ustedes de alguien que haya venerado cosas que están en el mar? Los peces, sí. También hay personas que creían mucho en los caracoles, en todos estos animales, tortugas. Todos estos seres, la gente buscaba a estos animales y les hacían una estatua, les hacían una imagen de piedra, de arcilla, de lo que fuera, y comenzaban a adorarlos porque decían eran sus dioses. También dice que debajo de la tierra, también lo oculto, aquello que está debajo de la tierra que nadie ve pero se lo imagina. Entonces Dios sabía que el hombre tenía esa tendencia de irse tras la idolatría, buscando dioses, buscando seres animados y seres inanimados para formar su Dios. Y de esta manera le llevaba la contraria a Dios. Dios lo prohibió, pero el hombre no lo hizo así. El hombre hasta el día de hoy sigue siendo idólatra en muchos sentidos. Pasemos nosotros aquí en el verso 23, o en el 22, pasen al verso 22 y lean, por favor, el verso 22.
qué hermosura. Yo me imagino cómo sería Dios hablando con Moisés. ¿No les parece esto hermoso? Y le dice, habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y vuelve y repite el Señor en el verso 23, les dice, no hagáis conmigo dioses de plata. ¿Qué significa no hagáis conmigo? Es como si yo les dijera, por favor, conmigo no vayan a hacer una estatua de bronce. Por favor, conmigo no vayan a hacer una estatua de cera. Dios decía, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, tampoco os haréis. Y fue lo primero que el hombre hizo, ¿cierto? Es lo primero que el hombre ha comenzado a hacer. Después que Dios les dio el mandamiento, les hizo la prohibición, comenzó el hombre a hacer las estatuas. Comenzaron a hacer los ídolos, las pinturas, aparte de todo lo que ya mencionamos también. Aparte de venerar los seres que están arriba, que están en la tierra y que están en el agua. Aparte de eso, ellos comenzaron a hacer muchas imágenes, estatuas, y se dieron a lo que, bueno, todo eso se llama la idolatría, pero también se dieron a los agüeros y a las supersticiones. Y muchos agüeros. Y a propósito, vamos a hablar de los agüeros que hay en este mes. Vamos a hablar porque necesito que me recuerden porque a mí ya se me había olvidado un poco. Bueno, entonces el hombre se dio a eso. Se dio a todas estas cosas, empezó a inventarse para llevarle la contraria a Dios. Y por eso es que Dios ha sido un poco muy fuerte con la naturaleza o con su creación, con sus criaturas. De tal manera que hay mucha gente que dice que Dios es injusto, porque ¿por qué permite tanta maldad y tanta catástrofe y tanto lamento y tantas cosas fuertes que se ven y se oyen en el mundo? Que Dios se olvidó de sus criaturas. ¿Cómo nos iba a olvidar Dios después de esta desobediencia, después de este paganismo en que los seres se han entregado? Y nosotros, aquí cuando dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro, que también conocemos dioses de yeso, de piedra, de madera, y en nuestras tradiciones religiosas en la antigüedad, decían que era nuestro Dios, ¿no? No, es que esta es la estatua del Señor Jesucristo, este es el Jesús Nazareno. Esta es la Virgen de no sé dónde. Este es San Juan de Sisemás. La gente que hubo en la antigüedad que dicen que sí que fueron cristianos y que sufrieron muchos sacrificios por el Señor y que murieron sacrificados, a todos les hicieron sus estatuas, les hicieron pinturas, imágenes de todas las materiales, y dicen que es el santo y la santa y que hay que adorarlo, que hay que venerarlo, porque Él es un Dios, Él es un poderoso. Entonces ahí se está cumpliendo lo que Dios dice aquí, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses. Entonces la gente decía, sí, pero es que si nosotros tenemos una fotografía de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, tengo la fotografía. Pues también podemos tener la fotografía y la pintura del Señor Jesucristo, pero es que en esa época del Señor Jesucristo no había cámaras fotográficas. Entonces la gente no podía tomar cámaras fotográficas para decir que guardaron la fotografía del Señor. Y así la hubiesen guardado, el Señor nunca dijo que había que adorar estos objetos, sino era a un Dios que en espíritu, a un Dios en espíritu. Pero todo lo que sea físico, no hay que adorarlo, no hay que creer, no hay que confiar, no hay que orarle o rezarle, como algunos dicen, le rezo al santo tal, a la santa tal, para que me haga el milagro. Todo eso Dios dijo, no hagáis conmigo esos dioses. Dios lo prohibió. Él prohibió que nosotros no fuéramos a materializar con nada, con ningún objeto, ni a nada del cielo, de la tierra, debajo del agua, ni con seres humanos, no ir a materializar
a Dios, porque dice que Dios es el espíritu y en verdad es que hay que buscar a Dios. Así se le busca y se le glorifica. Entonces vemos, hermanos, la desobediencia. Nosotros caímos en esos errores, caímos en ese error y hay mucha gente hoy que sufre, no tiene la bendición de Dios por causa de andar creyendo en estos dioses ajenos, en estos dioses hechos por manos humanas, porque hay fábricas, las fábricas de los dioses, las fábricas de los santos y las fábricas de las santas, y fabrican el santo y la santa y vendan porque ese es el santo y la santa y ese es mi Dios. Eso es muy triste. Y en qué ignorancia nosotros anduvimos, gracias a Dios que el Señor nos ha rescatado. Pero nosotros ahora nuestro deber es que ir a rescatar a toda aquella gente que sufre. Cada vez que usted vea a una persona que sufre, usted dígale, busque al Dios verdadero, al Dios en espíritu y en verdad. Crea y confíe en ese Dios que es espíritu, que no lo vemos, no lo podemos tocar. Crea en Él, confíe en Él y verá que Él le dará la felicidad, Él le dará la sanidad, Él le dará la paz que usted está buscando. Esa es como una forma de hablarle a alguien sin necesidad de tanta palabrería. Hacerle ver a la gente que Dios existe en espíritu y que hay que abandonar todo ese materialismo, todos esos materialismos. Pasemos aquí a Primera de Corintios. Pasemos a Primera de Corintios capítulo 10. Dice aquí el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En el 2, lean el 2. Entonces dice que todos en Moisés fueron bautizados, es decir, que iban bajo la dirección de Dios. El Espíritu Santo estaba allí con Moisés, guiando a ese pueblo, sacándolo de la esclavitud, para llevarlo a vivir a un territorio donde tendrían la abundancia, la paz, la felicidad y principalmente tendrían a Dios Todopoderoso, al Dios verdadero. Y de aquí el apóstol Pablo pues les recuerda, les dice, no olviden, nuestros padres disfrutaron aquellas cosas, estuvieron con Moisés. En el verso 3 dice, y comieron del mismo alimento espiritual. Todos comieron de esas bendiciones que Dios les dio. Y en el 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, refiriéndose a lo que Moisés allí, cuando salieron de Egipto, se fueron caminando hasta que caminaron un desierto por 40 años, pero en ese desierto Dios se manifestó, hizo milagros, señales, también castigó al pueblo desobediente, pero Dios les dio carne, les dio agua para beber, les dio el maná. Dios se manifestaba, Moisés hacía milagros y señales con la vara que Dios le había dado. Entonces el pueblo estuvo allí disfrutando también de la presencia de Dios con Moisés durante 40 años. Vieron la mano de Dios y a eso se refiere aquí cuando dice en el 4 que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que es Cristo, que los seguía. Y esa roca es Cristo, dice, la roca era Cristo, gloria al Señor. Entonces, en ese tiempo ya el Señor Jesucristo estaba trabajando con Moisés, con ese pueblo allí en el desierto, en esos 40 años. Y Pablo dice, no se les olvide que todos estuvieron disfrutando. Sin embargo, dice el apóstol que algunos desagradaron a Dios y Dios los castigó. Los desobedientes, los incrédulos, los rebeldes, necios, desleales, pues ellos le llevaron la contraria a Dios y Dios los castigó, vino la muerte. Hay varias partes donde dice que Dios enviaba una peste y morían de una enfermedad.
morían también, que la tierra se abría como si fuera un terremoto y se tragaba a todos los que estaban ahí, porque Dios de esta forma los castigó por ser desleales. Y nosotros hoy aquí estamos cobijados con la presencia de Dios. Y nosotros le decimos al Señor que nos ayude para que nosotros no seamos desleales, para que nosotros no seamos infieles, para que nosotros, nuestra vida sea de orar, de confiar en Dios, leer la Biblia, buscar que no estemos cometiendo errores. Eso lo encontramos cuando leemos en la Biblia. Miramos nuestro estado espiritual y seguimos la vida hasta donde Dios quiera que vivamos, pero vivir con Dios. Vivir confiando en Él, orando, buscándole, cantándole, leyendo Biblia y clamándole a Él. No nos cansemos. ¿Por qué tenemos que cansarnos? Hay mucha gente que se cansa y se cansó y ya lleva 10 años y se retiró, 15 años y se retiró, 5 años se retiró de la iglesia. No, es que me cansé y es que me voy para el mundo. Es que ¿acaso el mundo qué ofrece? El mundo ofrece más dolores, más sufrimiento, más tristeza, amargura. Y en el mundo se sufre más porque no tenemos la ayuda de Dios. Entonces nosotros tenemos aquí la ayuda de Dios. Y los que quieran tener una vida espiritual más superior, profunda, tener a Dios hablando así como Dios hacía con Moisés, pues esta persona se entregará más al Señor. Los otros dirán, yo leo la Biblia, oro al Señor, confío en el Señor y sigo adelante, pero tengo que seguir hasta el día de mi muerte. Qué hermoso es que toda la gente llegue hasta el día de su muerte clamando a Dios, gracias Señor por la vida que me diste, ahora recíbeme. Eso es hermoso, eso es bonito para los seres, que estén con Dios, el estar con Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí está recordando y está recalcando sobre el asunto de la idolatría. Entonces yo les decía a ustedes al principio que como en este mes es el último mes del año, la gente se ha inventado tantas cosas, pero entre eso está el paganismo y está la idolatría también. Están los agüeros y las supersticiones. Y entonces eso pues tenemos que hablar para que nosotros nos queden claros los conceptos y así no vayamos a fallarle a Dios o a perder bendiciones por ignorancia, porque el que peca ignorantemente también se condena ignorantemente. Entonces nosotros no queremos ir a perder las bendiciones de Dios por ignorancia, sino que hay que estar recordando y aprendiendo para enseñarle a nuestras nuevas generaciones o a la gente que vamos a evangelizar o vamos a invitar para que venga a la iglesia. Acá habla que el apóstol en esos versos dice, no seáis idólatras, aquí en el verso 7, dice, no seáis idólatras como ellos allá en el desierto cuando estaban con Moisés, fueron idólatras. Y entonces por eso Dios los castigó. En el verso 8 dice, no forniquemos, porque ellos también cayeron en la fornicación y por eso Dios entonces los castigó a todos por haber caído en esa fornicación. Pero aquí vemos que es como una fornicación idolátrica. No era tanto la fornicación solamente de pronto de un hombre estar con muchas mujeres sin ser la esposa, sino que era también para rendirle culto a los dioses, porque le rendían culto a los dioses, a las estatuas, a las imágenes, y una parte de hacer el ritual era teniendo la intimidad en la presencia de la estatua, que para que la estatua se deleitara, eso lo hacían. Entonces por eso se llamaba la fornicación idolátrica. Y muchos hacían estas cosas. Y esto era lo que ofendía mucho a Dios y por eso hacían esto. Entonces eso era lo que se llamaba en ese tiempo las lascivias, las inmundicias, y la lascivia era eso. Cuando hacían toda esa fornicación idolátrica, hacían tiendas o lo que se llama hoy en día un kiosco
o un campamento, lo hacían y lo adornaban con flores, con muchas cosas bellas y hermosas, ponían las estatuas, los ídolos, los dioses, y la cama para que entrara ahí los hombres a cometer las inmundicias con las mujeres rameras o prostitutas, y hacían ahí todas las cosas para agradar a los dioses. Y todo eso es lo que el apóstol ahí menciona de la fornicación, que no fuera a cometer esa fornicación, porque eso era como muy común en esa época. Hoy he oído de estas cosas en algunos países. Entonces se desagradaba a Dios de esta manera. Y aquí en el verso 9 dice el apóstol: no tentemos al Señor, porque ellos tentaron a Dios. Ellos tentaron a Dios allá en el desierto. Le decían a Moisés: ¿y será que usted nos puede hacer que nos aparezca agua? Nos estamos muriendo de sed. ¿Será que usted puede? Estaban tentando a Dios, retando a Dios, sabiendo que Dios le había dado a Moisés una vara y le decía que con esa vara lo que tocara, pues que se iba a realizar el milagro. Y ellos entonces, de una forma burlesca, incrédula y ofensiva, le hablaban muy mal a Moisés de estas cosas. A eso se le llamaba tentar a Dios. Entonces ahí tentaban a Dios de esta manera, y Dios los castigó enviando serpientes venenosas que los mordieran, y murieron del veneno de las serpientes. También murmuraron, aquí en el verso 10 dice: no murmuréis, porque ellos también murmuraron, también perecieron por murmurar. Entonces ya el apóstol sigue dando la orientación y los consejos de que estén firmes. Cada uno sea firme en el evangelio de Cristo Jesús. Cada uno sea firme en este camino en que Dios lo ha traído y lo ha puesto. Ser firme, ¿qué significa? Usted esté ahí, sea constante, no se canse, no se desanime, no vuelva atrás, no vuelva a hacer el pecado que hacía antes. Apártese del pecado. Piense en su futuro, piense en la vida eterna, piense en la felicidad que Dios le puede dar a usted en su vida, o piense también en el castigo que puede recibir de la mano de Dios. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que pensar y buscar y elegir lo mejor para nosotros. Pero hay gente que hace el contrario, busca su propio mal, porque como que le agrada que lo azoten, deme piedra, castígueme más fuerte, deme más duro, entiérreme un cuchillo. Parece que hay gente que es así. Eso no es normal, porque nosotros los seres humanos siempre estamos buscando el bien, la felicidad, la paz, y buscando que nada nos duela y que nadie me haga ningún mal. Eso buscamos. Entonces Dios enseña su palabra, así como en la antigüedad. Mire que aquí el apóstol Pablo le revelaba y le enseñaba, para que él enseñara al pueblo también. Y hoy en día nosotros tenemos también la Biblia y leemos y vemos cómo el Espíritu Santo está con nosotros y nos reafirma lo que está aquí escrito. El Espíritu Santo nos reafirma, ¿cómo? Con sueños, con visiones, profecía. Siempre está ahí Dios enseñándonos que lo que está aquí escrito es una realidad y que hay que cumplir esto que está aquí escrito y que hay que obedecer, porque Dios vive, Él vive. Y acá entonces dice el apóstol en el verso 12: sean firmes. El que piensa estar firme, cuídese, mire que no vaya a caer. Entonces sea cuidadoso de su vida espiritual. Pasemos aquí al verso 21. Entonces el apóstol Pablo en sus recomendaciones dice: ustedes no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ustedes no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Participar. ¿Y qué es eso de participar? Nosotros que estamos aquí atentos, que vamos a hablar de este mes y de muchas cosas. Partícipes. ¿Usted sabe qué es ser partícipe? Usted sabe, entiende la palabra partícipe, que dice: yo estoy participando con mi familia de un cumpleaños. No es el cumpleaños de mi abuelita y estoy participando de ese cumpleaños.
Entonces usted está ahí dentro, ¿no? Dentro de la reunión, en la fiesta, en la música, la comida, la bebida, todo lo que se haga. ¿Está usted qué? Participando. Eso es lo que se llama participar. Nosotros podemos participar en cierta forma, en ciertas cosas, pero cuidémonos a ver en qué es que no debemos participar. Cuidémonos de no ir a participar de la idolatría. Cuidémonos de no ir a participar del paganismo. Con mi familia, mis amistades, mis parientes y amistades que son paganos y yo también participando con ellos. O que son idólatras, que no conocen a Dios y yo estoy participando con ellos de su fiesta que están haciendo, su reunión, su creencia, sus costumbres que están realizando. Estoy participando, estoy con ellos, les estoy aplaudiendo, les estoy diciendo que es muy bien lo que están haciendo y que yo también estoy conforme y acepto. Eso es la participación y en eso seamos cuidadosos en qué nosotros podemos participar y no debemos participar con nuestra gente, familiares, parientes o amigos, como se llame. La participación. Entonces el apóstol dice, no es posible que usted que conoce a Dios y tiene a Dios, esté participando con alguien o con algunos que están sirviéndole al diablo o están venerando al diablo, porque el diablo fue el que se inventó todo lo que es idolatría, inmundicias, lascivias y todas esas orgías. El diablo se las inventó y le enseñó al hombre a hacer eso para llevarle la contraria a Dios. Entonces nosotros que somos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios, estoy con ellos reunida, participando, a Dios no le agrada. Y el apóstol dice, no se puede. La fuente no puede dar agua dulce y salada a la vez. No se puede participar de la mesa del Señor y la del demonio a la vez. No se puede. Se hace una cosa o se hace la otra. Entonces, dice aquí, vuelvo a leer el 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Dios? No. Y si lo vamos a provocar a celos, ¿quién pierde? Pues nosotros perdemos. ¿Y todo por qué? Por una comida, por una bebida, por un festejo, por una fiesta, por participar en una reunión donde se estaba haciendo eran cosas que se llama idolatría. Todo lo que sea idolatría. Huir de estas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice en el verso 23, ¿qué es lo que él dice? Eso. Entonces dice, pues nosotros podemos hacer todo, comer todo. Entonces dice, todo me es lícito, sí, yo todo lo puedo hacer. Si quiero, yo puedo hacer todo, pero no me conviene. No me conviene porque yo pierdo. Pierdo la bendición de Dios, pierdo la gracia de Dios. Dios me desecha. Entonces yo tengo que ser inteligente y mirar muy bien mis pasos. Lo que voy a hacer, lo que hago, lo que debo hacer. Hay cosas en las cuales yo debo rechazar. Entonces, por ejemplo, en el mundo, durante el año hay muchas fiestas. Hay fiestas religiosas, de las religiones. Pero hay muchas fiestas que del santo, de las santas. Y aquí en este mes, por ejemplo, en el 24, dicen que nace Dios. Que nace Dios. ¿Será esto lógico? Entonces, nosotros antiguamente sí, y decíamos que sí, ay sí, nació el niño Dios nació. Un muñequito, no, es que ese es el niño Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor dijo? No hagáis ¿qué? Conmigo, ¿cómo fue? ¿Cómo es el verso? No hagáis conmigo ni semejanza de lo que está arriba, en el cielo, en la tierra y debajo del agua. Pero no, el 24 nace el niño Dios. Y entonces en el 24 hay que hacer una comelona,
una comilona y hacer la fiesta porque nació el niño Dios, y haciéndole creer esto a la gente, a los niños, por ejemplo, les hacen creer estas cosas. ¿Y Dios acaso estará contento de esto? Burlándose de Dios, porque esto es una burla para Dios. Y la gente no tiene dinero muchas veces y tiene que ir a sacar dineros prestado o a empeñar lo que tiene, lo poco que tiene, la plancha, la licuadora, para comprar los regalos. Porque si no se compran los regalos no se puede vivir. Hay que comprar los regalos y hay que comprar la comida también. No hay dinero, pero hay que empeñar la plancha, la licuadora, hay que empeñar todo. No sé qué más voy a vender. Voy a quedarme con unos zapatos y un vestido porque lo demás es al empeño, porque tengo que hacer la comida y hay que celebrar la fiesta y hay que hacer los regalos. Eso es una esclavitud, ¿no les parece? Eso es esclavitud. Nosotros nos esclavizamos, eso en primer lugar es eso. Y lo segundo, ahí está la idolatría. Ahí está el paganismo, ahí está la ofensa a Dios, cuando Dios dijo, conmigo no vayan a ser dioses ajenos. No, pero el 24 de diciembre sí está haciendo un dios ajeno que se llama el niño Dios, un muñequito. Y ahí se está violentando y se está quebrantando esa ley del Señor, cuando Él dijo, no, conmigo no hagan nada de esas cosas. Nada de cosas materiales, ni de seres humanos, ni de cosas materiales, físicas. No hagan eso. Entonces mire la ignorancia en que nosotros vivimos. Estuvimos un tiempo viviendo en esa ignorancia. Hoy en día nuestros ojos han sido abiertos. Vemos la Biblia y ya no somos esclavos del diablo. No se esclavice usted. Si usted no tiene dinero, no sea esclavo de hacerse a deudas, de ponerse a deberle a todos por estar comprando regalos y comida especial. Eso no lo haga. Y lo mismo que en este mes también, bueno, después ya siguen que en enero, la fiesta que bueno, que los reyes, bueno, que también. En la Semana Santa, que entonces es el Señor Jesucristo. Entonces es la estatua, las pinturas y las imágenes de Jesucristo, y que entonces lo crucifican, y que entonces cada año hay que crucificarlo, y que lo crucifican, y que cada año muere y cada año resucita. Eso es una burla para nuestro Dios. Eso es una burla, eso es idolatría, eso es paganismo. Entonces, la gente buscando ¿qué? Un escape, una salida para descansar, una salida para tener vacaciones. No, se pueden tener vacaciones de otra forma, sin necesidad de acudir a lo pagano, a lo religioso, a esas fiestas de santos, de santas, de dioses, diosas. No se necesita eso para tener un descanso o para tener un rato, un momento de recreación. Si usted quiere tener un momento de recreación en su vida, quiere hacer una fiesta, una reunión y tener unos invitados con comida, es porque usted tiene el dinero para hacerlo, no porque se sienta obligado, esclavizado en hacerlo, sino porque usted tiene el dinero, entonces hace una fiesta de cumpleaños o de aniversario, o el cumpleaños del niño, no sé qué, tal, entonces hace una fiesta y usted se recrea y usted disfruta, y entonces y si usted quiere dar regalos porque tiene mucho dinero, pues dé regalos porque tiene mucho dinero. Pero si no hay dinero, no se haga a deudas, no se esclavice de eso por aparentar, porque esa es la apariencia. Eso no hay que hacerlo, no seamos esclavos del diablo. Entonces enseñémosle a la gente que está viniendo a la iglesia que no se esclavicen. El apóstol dice, yo todo lo puedo hacer, me es lícito hacer todo lo que quiera, pero no lo debo hacer, porque nosotros estamos perdiendo bendición de Dios. Y entonces yo le decía que ahora sí yo quiero que ustedes me pregunten, que ustedes me ayuden también. ¿Qué más es lo que la gente se ha inventado? Hablemos de agüeros y supersticiones también, que abundan y que todo eso ofende a Dios. Ahora sí vamos a hablar de eso. Ahora sí yo quiero ver manos levantadas de ustedes para que ustedes ayuden a complementar, o alguien de pronto tiene algún testimonio, o alguien de pronto Dios le ha hablado, le ha enseñado algo y a usted ha sufrido en la vida por estar metido en todas estas cuestiones que lo esclavizan y que usted por falta de dinero le tocó hacer
lo que no debía hacer, solo por apariencia. Que lo critican, que su familia lo critica, que su familia se enojó. Pues deje que critiquen, que se enojen. Usted no se preocupe por eso. Usted sea de convicción. Usted tenga autoridad, tenga carácter. ¿Usted sabe qué es tener carácter? Tener convicción de lo que yo soy y creo y confío en dónde estoy parada. Eso se llama tener mi carácter. Yo creí en esto, creo en la Biblia, encontré a Dios y ustedes, mi querida familia, los amo, los adoro y los quiero, pero si ustedes no me quieren ver por causa de que yo conocí a Dios y que leo la Biblia, pues entonces no me vuelvan a mirar. Y yo sigo adelante mi camino y ustedes sigan su camino. Eso se llama tener carácter. Pero los demás, ay no, y mi familia que dicen, no, si es que yo tengo que estar en el 24 allá en la fiesta, a la medianoche cuando dan los regalos porque el niño Dios nace. Si yo no estoy allá en mi familia, ¿quién los aguanta? Se me vienen todos contra mí. ¿Es que durante el año su familia los mantuvo a ustedes y les pagaron el arriendo? Usted es libre y no se vaya a esclavizar. Agrademos a Dios. Yo quiero que ustedes hoy hablemos de agüeros, hablemos de supersticiones o testimonios, o pregunten algo que ustedes seguramente tienen alguna inquietud y no tienen claro, y vamos a hablar de todo esta noche. Hermana, buenas noches. Dios la siga bendiciendo. Mi corazón palpita que se me va a salir de mi pecho, hermana, de esta bendición tan grande. En el Salmo 148 es un salmo de alabanza, hermana, en donde el Señor menciona cada uno de los elementos que están dentro de la naturaleza. También usted nos ha enseñado que en la Biblia hay simbolismos, como cuando el Señor se refiere a montes, a las estrellas, a los cielos, puede ser como metafórico. Pero la pregunta mía va, hermana, en que acá dice: alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta la palabra. En Apocalipsis 5, verso 13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermana María Luisa, ¿de qué manera los elementos de la naturaleza que acabo de mencionar y que están en el Salmo, cómo alaban al Señor? ¿De qué manera los árboles o las aves o el granizo o estos elementos alaban al Señor? Hermana, que el Señor la siga bendiciendo, prolongue sus días, restaure cada órgano, la rejuvenezca y nos la preste por muchos, muchos años más. Bien, bueno, nosotros no vamos a tener una respuesta específica de cómo las piedras, por ejemplo, alaban a Dios, pero si la Biblia dice que las piedras alaban a Dios, las rocas, así es, así será. Tendrán su manera, o Dios los hizo con su manera para que ellos, esos seres, esa naturaleza, agrade a Dios. Empezando que la naturaleza, Dios le puso leyes y la naturaleza cumple con esas leyes que Dios le impuso. Ellos no son desobedientes, las nubes no dejan de llover, las nubes siempre están enviando la lluvia de vez en cuando o de tiempo en tiempo. Ahí vemos el respeto de la naturaleza hacia Dios, que Dios les puso su ley y ellos la cumplen. Cuando vemos a las nubes haciendo rebelión o diciendo no vamos a llover, ellas cumplen su ciclo de la ordenanza que Dios les dio. Y seguramente en esa obediencia está la alabanza a Dios. Todos los seres, los ríos, por eso cuando dice que los árboles que den palmas de aplauso, seguramente cuando el viento los mece,
ahí están alabando a Dios y están obedeciendo a Dios también. Todo dice que todos los seres, animados e inanimados, adoran a Dios. Eso hay que creerlo. No sabemos cómo será, pero empecemos por el respeto. El mar, por ejemplo, nosotros cuando vemos que el mar se desborda, que el mar se sale de su cauce, nosotros vemos que el mar se enfurece, pero él se enfurece y viene y las olas son muy altas porque los vientos vienen y lo hacen enfurecer, pero él no se sale. Dios le puso un límite, una ley, una orden, y el mar respeta. Ahí estamos viendo que con ese respeto y esa obediencia, pues ahí se está adorando y se está alabando a Dios en cierta manera. En el respeto y en la obediencia a Dios. También se le alaba a Dios con eso. Bien, seguimos adelante. Dijimos que íbamos a hablar de muchos agüeros y supersticiones, que íbamos a hablar de fiestas, de costumbres, de las comidas. Aquí no alcancé a leer un verso aquí del apóstol Pablo que dice que si los invitan a comer, dice, si a ti alguien te invita a comer y cuando estás tú en la mesa de la comida y tú vas a comer y alguien te dice, esa comida fue sacrificada a los ídolos. Entonces dice, si alguien te dice que eso fue sacrificado a los ídolos, sacrificado es que primero presentan la comida al ídolo o hacen el sacrificio ante el ídolo y después de que hacen el sacrificio y el ritual, entonces ya comienzan a repartir la comida para la gente que está. Entonces todos se sientan a comer. Y él enseña que si a usted lo invitaron a ese banquete, y que en el momento le dicen, eso fue sacrificado a los ídolos, dice que usted que no coma, dice, usted absténgase de comer por causa de la conciencia suya y la conciencia de los demás, porque los demás saben que usted es una persona que va a la iglesia, una persona que busca a Dios, y mire, cayó en la trampa, es lo primero que van a decir, miren no dice que es de Dios, no dice que es de esa iglesia, mírenlo cómo se comporta, mire lo que está haciendo. Mírelo en esta borrachera, mire con estas palabras que dice, mire con estas cosas que hace. Y no dicen que es de la iglesia y aquí se embriagó. Y mire, está haciendo locuras, cometiendo locuras. Entonces dice que no, hay que cuidarse y abstenerse de comer por causa de la conciencia, por causa de los escándalos. Que la gente mira el escándalo, mira y se escandaliza de quién es fulano de tal para escandalizarse después de lo que esta persona esté haciendo. Entonces todo eso es en lo que nosotros debemos ser sabios y nosotros por una comida, nosotros no nos vamos a morir de hambre por no estar allá en esa comida especial que están haciendo en la fiesta de San Pablo, en la fiesta de San Juan y de San Pedro que le hicieron la fiesta y llevan al santo y a la estatua paseándola por todas partes, le brindan comida y después de eso comienzan a repartir la comida y la gente se sienta a comer y a beber. Pues yo no voy a estar ahí en ese banquete, no voy a estar ahí porque eso es todo lo que se dice sacrificado a los ídolos. Y el banquete y la comida del 24 de diciembre tampoco voy a estar, porque eso es sacrificado a los ídolos. ¿A cuál ídolo? A un ídolo, un muñequito de yeso, o de oro, de bronce, de lo que sea, que hacen diciendo que es Dios. Y le hacen una fiesta y un banquete y una comida. Yo no voy a estar, porque yo no voy a provocar a celos al Señor. A ver, preguntas, porque ustedes tienen muchas preguntas, pero alguien dirá, es que si yo pregunto me van a criticar de pensar que es que yo estoy haciendo eso. No porque es su vecino, su amiga o su amigo el que está haciendo eso y usted pregunta. Eso. Bueno, seguimos. Buenas noches, hermana María Luisa. Quiero agradecerle primero al Señor por el privilegio que nos ha permitido en esta noche de tenerla acá. Y quiero expresarle mi admiración, mi respeto, porque usted es una varona de Dios que ha sabido luchar con ese celo y con ese amor hacia el Señor. Hermana, y si me permite, tengo una pregunta. Está ubicada en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, donde el Señor habla acerca de la sabiduría que había dado a unos varones, y en este caso voy a leer desde el verso 3. Sí. Dice,
y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Mi pregunta está en el siguiente verso, que es el 6. Dice: y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que yo te he mandado. Mi pregunta va en esta parte, hermana, y sobre todo con lo que usted acaba de enseñarnos en esta noche, sobre la sabiduría. Él hace referencia, o está escrito, que ha puesto sabiduría en el ánimo, y que además esa sabiduría en el ánimo está en el sabio de corazón. Entonces mi pregunta es, ¿esa sabiduría en el ánimo es una característica que debemos tener nosotros como hijos de Dios, y que ese ánimo nos lleva a defender lo de Dios, a obedecerlo, así como usted nos enseña, a ser sabios en el ánimo y en tomar nuestras decisiones para no caer en idolatrías o en cosas que desagradan al Señor? El sabio entiende la palabra de Dios. El sabio entiende y comprende que no debe mezclarse ni debe participar de cosas que no agradan a Dios. Eso lo hace el sabio o la sabia. Esa es la sabiduría. Sabiduría, saber hacer bien las cosas, hacerlas con inteligencia, hacerlas a la altura de todo lo que se presente, de todo lo que haya en el momento, hacerlo con conocimiento también, con mucho conocimiento, tener convicción, seguridad, firmeza. En todo eso está la sabiduría. Y aquí dice que Dios le dio sabiduría a estos hombres para diseñar el tabernáculo del Señor. Entonces, Dios a todos nosotros también nos da sabiduría para muchas cosas. Pero lo que más debemos pedirle al Señor sabiduría es: Señor, dame sabiduría para entender y comprender tu palabra, tus caminos, y ponerlos en práctica. En eso pidámosle mucha sabiduría al Señor, y verá que así Dios nos bendice y no vamos a estar cayendo en los errores. Seguimos adelante. Buenas noches, hermana. Que el Señor la continúe bendiciendo. Yo tengo una gran inquietud, hermana, y es que cuando yo estaba en el mundo, practicaba cosas que pues en ese momento yo no entendía, pero mi familia hacía esas cosas y para mí pues creía que era normal, como por ejemplo el 31 de diciembre salir con una maleta corriendo por las calles. Inclusive pues yo veía que mi familia y la gente los vecinos también corrían detrás. Y ellos decían pues que con eso podían en el año siguiente viajar. También en ese mismo día… Voy a interrumpir a la hermana. A mí me toca no salir con la maleta porque no es que yo viajo mucho. Viajo y eso cansa mucho viajar. Siga, hermana. Hermana, y también pues el agüero de las lentejas, que pues decían que con las lentejas había mucha prosperidad, entonces ese día todo el mundo le repartían lentejas y se atragantaban con las uvas porque decían que esa era la prosperidad. Sí. Pues hermana, eso pues sí, lo hacía en el mundo, pero pues ¿cómo sí lo ve el Señor? Pues todo eso se le llaman los agüeros. Los agüeros que también se visten de un color específico, que la ropa tiene que ser un color específico porque eso lo toman como agüero o como superstición, ¿no? Que la gente cree que eso le trae suerte, que le trae buena suerte o que le trae mala suerte. Y todas esas cosas nosotros tenemos que abandonar eso, no volver a darle crédito a esto, porque para nosotros lo único que existe es Dios. Entonces, no hacer estas cosas, no darle crédito a esto y enseñar. Por eso Dios nos ha puesto a todos en la tarea, en el trabajo de evangelizar, de hablarle a la gente de Dios para que la gente no se esclavice, porque eso es una esclavitud. Vivir con todas estas creencias y agüeros y todas estas cosas, eso es esclavitud. Todo el mundo vive esclavizado por eso.
que los colores, que hay unos colores que son positivos, que los colores negativos, que es mejor el color tal porque el otro color no. No, todos los colores son bonitos, todas las cosas sirven para comer, toda la comida que Dios dio es para comer, ¿no? Todo lo que Dios nos da para observar y mirar, todo es bonito, mirándolo desde el punto de vista normal y lógico, y siempre pues agradar a Dios y no vivir de todo eso, porque todo eso esclaviza. El diablo quiere tener a la gente esclava de muchos compromisos y de muchas creencias. Y el diablo tiene a la gente esclavo de las deudas, porque la gente se endeuda tanto porque no tienen dinero para estar comprando regalos para todo el mundo, porque tiene que ser ese día el regalo. No, un regalo se puede dar cualquier fecha del año. Una comida especial, una invitación especial a un paseo, a una comida se hace cualquier fecha del año, sin estar celebrando fiestas de santos ni de santas. En eso huyamos porque tenemos que agradar a Dios. Agrademos al Señor y verá que Dios nos bendice. Sí, bien, hermano, seguimos. Hermana María Luisa, buenas noches, que el Señor la bendiga muchísimo. La amo mucho en el Señor y usted es un ejemplo para todos nosotros los jóvenes de que sí se puede amar a Dios y ser muy feliz, porque esa es la felicidad, hermana. Muchas gracias por visitarnos y sea muy, muy bienvenida aquí a Orquídeas, hermana. Gracias. Gracias, hermano, sí. Hermana María Luisa, el Señor a través de sus labios, el 12 de diciembre del 2012, en la iglesia de Fort Lauderdale, Estados Unidos, nos dio un estudio bíblico donde usted nos enseñaba, leyendo los 2 primeros capítulos de Mateo y Lucas, sobre el nacimiento del Señor Jesús, y nos contaba toda la historia. Personalmente, siempre leo la historia de lo que pasó después de lo que nos narra la Biblia, y como siempre, hermana, usted tiene la razón, pero yo cuando les explico a mis compañeros, a mis amigos y demás familia, todo lo que usted nos enseñó en ese estudio bíblico del nacimiento del Señor Jesús y de la idolatría que eso significa, y también hace un año en Ibagué, el Señor a través de sus labios nos decía que todos los pecados son iguales y son lo mismo para Dios, todos los pecados tienen el mismo valor. Ellos, cuando yo les explico todo lo del nacimiento y que Él no nació el 24 de diciembre, me dicen, pero Camilo, igual solamente estamos adorando y celebrando a Jesús, que es Dios. Yo no veo por qué sea idolatría. Y yo les digo, no, porque el Señor es en espíritu y en verdad. Pero me dicen, no, porque eso igual estamos celebrando a Jesús, no estamos haciendo nada malo. Yo les digo, no, porque eso desagrada a Dios, pero no los termino de convencer, hermana. Entonces, Bueno. hermana, si el Señor, si es la voluntad del Señor que usted me enseñe y nos enseña a toda la iglesia, ¿cómo podemos convencer a nuestros amigos y familiares sobre este asunto? Pues nosotros sí celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando usted lo quiera celebrar, lea Mateo. Lea Mateo, los primeros capítulos, y ahí usted está recordando lo que sucedió, la historia. Y ahí usted está celebrando, porque usted está recordando y admirando los sucesos, los hechos. Si usted quiere celebrar la muerte del Señor Jesucristo, lea también los capítulos finales de cada evangelio, y ahí encontrará la forma como el Señor Jesús fue sacrificado. Los últimos días del Señor como ser humano y cómo fue sacrificado. Usted quiere celebrarlo, lea eso y vuelve y lee, y ahí usted recuerda y ahí usted celebra eso. En cualquier momento usted lea eso. Nosotros podemos leer eso en cualquier momento, cualquier día del año. Nosotros no vamos a celebrar fechas específicas ni hacer aniversarios, porque Dios dice, no hagáis conmigo nada. Conmigo no hagáis nada, entonces no hay que hacer nada.
Por eso es que nadie sabe la fecha cuando el Señor Jesús nació, nadie sabe la fecha. Tampoco nadie sabe exactamente la fecha cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Habla de los días, eso sí, habla de que el viernes y que resucitó el domingo, pero no la fecha ni el año, porque eso no interesa. Dios sabía que eso no tenía por qué interesarle al hombre fechas, sino simplemente los acontecimientos, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces para Dios no hay fechas. Entonces dice que para Dios 1000 años es como un día, o un día es como 1000 años para Dios, así que esas fechas a Dios no le interesan, y como no le interesaron, por eso Él no permitió que se escribiera, porque el Señor sabía el hombre con su tendencia a la idolatría, porque el hombre siempre ha tenido esa tendencia a la idolatría desde Adán y Eva, y por eso Dios oculta y ocultó muchas cosas que andan en misterio, es por eso, por ayudarnos, porque Él conoce nuestras debilidades. Sí, ¿qué sucedió con Moisés cuando allí en el desierto, cuando las serpientes mordían a la gente, los mordieron y se morían? Entonces Moisés oró al Señor y Dios le dijo, bueno, haga una serpiente de bronce y luego la sube bien alto, la pone bien alto, la erige en una parte alta a esa serpiente de bronce. Y todo el pueblo, todos los que están enfermos, que están muriendo del veneno de las serpientes, que miren a la serpiente. Y los que miren entonces pues se van a sanar. Eso fue la orden que Dios le dio a Moisés. Entonces así hizo Moisés, y dice que después que habían muerto muchos, entonces que ya los que quedaron entonces miraban a la serpiente y se sanaban. Dios hizo eso porque quiso como ponerles un trabajo. Yo me imagino que el que quitara la vista de la serpiente de bronce pues se moría, y el que no se cansara de quitarle la vista, sino mirando ahí hasta que fuera sano, pues quedaba sano. Entonces, ¿qué hizo el pueblo con esa serpiente de bronce? La tendencia idolátrica. Pues guardaron esa serpiente, la llevaron con ellos todo el tiempo, duraron con esa serpiente hasta el tiempo de los reyes, duraron con la serpiente y la veneraban, la honraban. La tenían como un dios, como un ídolo, como un dios. Y el Señor pues se enojó por eso. Hubo un rey, creo que fue el rey Josías, que él fue el que destruyó esa serpiente de bronce, dice que la quemó y la convirtió en cenizas. Pero es que esa es la tendencia de los seres humanos. Por eso el Señor no nos permitió a nosotros fechas, porque Él sabía, si así que no hay fechas y la gente está celebrando el 24 de diciembre. Según la historia por allá del paganismo, dice que el 24 de diciembre nació el hijo de un dios, de un ídolo, por allá un dios de por allá de egipcio, bueno, y que ese adoraban mucho a ese dios y le hacían su fiesta el 24 de diciembre. Cuando llegó el cristianismo, cuando empezaron a predicar el evangelio de Cristo a la gente, entonces todos decían, pero ¿cómo hacemos? Si nos convertimos a Cristo, vamos a dejar de celebrar el 24 de diciembre la fiesta de este Dios. ¿Y cómo hacemos? No, eso no debe ser, no puede ser. Entonces la gente, para facilitar todo, el facilismo, aquellos que decían eran predicadores y todo, decían, no se preocupe, cambiémosle el nombre. Entonces ya no va a ser ese Dios el que nace el 24 de diciembre, sino digamos que es Jesucristo, que nació el 24, y ustedes sigan celebrando su fiesta como venían antes, celebrando la fiesta, y todo se arregla. Porque era el facilismo que le daban a la gente, pues dándole todas estas prioridades y todas estas cosas erróneas solamente para la comodidad de cada cual, para que cada uno viviera cómodo en su creencia. Entonces ahora ya no es ese Dios del 24, sino que ya lo cambiaron por Jesús. Y así hicieron muchas cosas que el paganismo en ese tiempo acostumbraba a hacer. Entonces cuando vino el cristianismo, no el verdadero cristianismo, sino ese cristianismo que era por negocio, por lucro, ese cristianismo fue el que les facilitó a todo ese paganismo que convirtieran en ídolos y en estatuas a los santos y a las santas, y que les cambiaran el nombre, que ya no se llamara Astarot ni se llamara el dios Moloch, sino que ya se llamara San Juan y la Virgen de no sé dónde y el santo de hasta los apóstoles, y todo eso les hacían estatuas a todos, en el San Felipe, San no sé quién.
a cambio de esos dioses paganos que ellos venían adorando desde la antigüedad. Eso sucedió en el cristianismo, que cambiaron el nombre de los dioses que ellos adoraban para facilitarles todo. Entonces ya ahora es el otro santo, ahora ya es el San Juan, el que está ahí ya no es Moloc, sino San Juan. Y así sigue la historia, y eso fue lo que aconteció, porque el facilismo a la gente y la comodidad a la gente. Pero el verdadero evangelio del Señor, la verdadera palabra de Dios no es de facilismo, ni es para poner a la gente cómoda en sus creencias y en sus costumbres, sino que Dios le exige a cada hombre y a cada mujer que cambie, que se transforme, que cambie su manera de pensar, de hacer, de actuar, cambie su manera de vivir, porque así como vives no te conviene. Tienes que dejar de creer, tienes que dejar de hacer esto y aquello, tienes que buscar a ese Dios invisible, ese Dios verdadero en espíritu. Entonces Dios sí es enérgico, eso es el verdadero evangelio del Señor. Aparentemente rígido, drástico, exigente, pero no es que sea así, no es difícil, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda porque nosotros no nos sentimos esclavos, nos sentimos libres y felices. Entonces, ¿cuál esclavitud? ¿Quién va a decir, ay, qué pesar, qué tristeza, mire yo aquí creyendo en el Señor y mire lo que ellos hacen allá y yo no puedo estar allá y quiero estar? No, eso no es conversión, eso no es tener a Dios, eso es un engaño, yo me estoy engañando. No, lo de Dios es de convicción, de seguridad, de firmeza. Por eso dice, el Salmo dice, el que confía en Dios es como un monte que está firme, que no se mueve, permanece para siempre porque no se mueve. Esos son los hijos de Dios. Esos son los verdaderos cristianos que están practicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Seguimos. Buenas noches, hermana, el Señor la bendiga. Le siento un profundo agradecimiento al Señor por habernos dado una persona como usted, una madre espiritual, un apóstol. Muchas gracias por coexistir con nosotros en estos tiempos, hermana. Hermana, yo tengo una pregunta. He tenido personas y conocidos que me han dicho que yo por qué no construyo, no pongo el pesebre, que por qué no coloco un altar, porque es una manera de invocar a Dios. Quisiera si usted en su infinita sabiduría nos explicara el término de invocar para poder enseñar a las personas en este tiempo, sobre todo en estas fechas, referente a la palabra invocar, con la diferencia de colocar un altar o colocar el pesebre y todas estas cosas. Muchas gracias, sí, hermano. Bueno, el altar está aquí en nuestro corazón. Invocar a Dios es todo el año. Todo el año. Invocar a Dios es creer en Él, buscarle, orar, hacer su voluntad, agradarle. Eso se llama invocar a Dios. En el momento que yo necesite, un momento de peligro, de angustia, enfermedad, clamo a mi Dios, estoy invocando a Dios y Él me va a escuchar porque yo lo tengo a Él en mi corazón, porque mi corazón es un altar para Dios y ese altar está ahí todo el año. Entonces todo el año estamos adorando a Dios, invocando al Señor. Eso no es una vez al año, no, sino eso es todo el tiempo que estamos con el Señor. Bueno, nosotros a veces no vamos a estar discutiendo con la gente asuntos de doctrina, porque la gente no nos va a entender, no nos van a aceptar y de pronto pues se ofenden. Más bien, nosotros sabiamente o con mucha educación les decimos, bueno, yo estoy leyendo la Biblia y yo ya he entendido diferente. Yo entendí que para invocar a Dios no es haciendo altares en un mes exclusivo, sino que todo el año hay que invocar a Dios. Eso lo aprendí de la Biblia. Todo el año hay que amar a Dios, hay que agradar a Dios. Y el altar, qué mejor altar que es el corazón de mío que amo tanto al Señor. Entonces, bueno, un día Dios a ti te va a enseñar. Un día Dios también tú vas a comprender y a vivir y a experimentar lo que yo vivo y experimento. Eso es lo que uno le contesta a la persona para no entrar en discusión de doctrinas. Seguimos. Hermana María Luisa, Sí. Buenas noches, Dios la bendiga.
Yo vengo de la Iglesia de Bolivia, reciba un cordial saludo. Hermana, mi pregunta es respecto de las costumbres y tradiciones que han pasado de generación en generación con las cuales llegan nuestros hermanos a la iglesia. Por ejemplo, en Bolivia, hermana, hay muchos rituales y costumbres, como por ejemplo cuando ellos tienen una propiedad nueva o un vehículo nuevo, ellos lo bautizan, a eso le llaman chayar, y dicen que se lo están ofreciendo a Dios. También, por ejemplo, hermana, el primer viernes de cada mes en todo el país, en unas regiones es más enfático que en otras. Por ejemplo, ellos ofrecen a la madre tierra o a la Pachamama lo que les ha dado. Y en esos rituales utilizan, por ejemplo, fetos de llama, fetos de diferentes animales para devolverle a la madre tierra lo que les ha dado, y en medio de toda esta tradición ellos invocan a Dios, invocan la Pachamama, también los animales, y en medio de todo eso también se embriagan, riegan licor, o sea, mezclan muchas costumbres, el paganismo con las tradiciones, digamos, como ancestrales que traen. Y pues la pregunta es, hermana, ¿cómo enseñar a los hermanos? Pues porque muchos son esclavos de todas estas cosas, porque los trae su familia, los traen desde mucho tiempo atrás y creen que están haciendo lo correcto. También, por ejemplo, hay lugares donde ellos van y si están enfermos, por ejemplo, van y rompen una botella de champaña y dicen que con eso van a ser sanos de la enfermedad. Hacen peregrinaciones largas de días para llegar a cierto lugar donde hay cierto santo, y allá toman un pedazo de roca, ellos rompen la pared, toman un pedazo de roca, hermana, y el tamaño de la roca que les salga, ellos deben guardarla y llevarla, o sea, imagínense si puede ser grande o pequeña, y dicen que piden el deseo, piden lo que quieren, la llevan, y al año deben devolver esa roca. Entonces todo esto, hermana, es esclavitud. Uno cuando va a los aeropuertos ve a la gente cargando su piedra, porque muchas veces le salen rocas grandes, rocas pequeñas, entonces la gente cargando sus piedras porque ellos creen que en eso está el poder. También, hermana, por ejemplo, ellos allá compran en diciembre para estas fechas unas cosas que se llaman alacitas. Eso son, por ejemplo, las casas que ellos quieren en pequeño. Si quieren dinero, entonces los fajos de billete. Si quieren un título universitario, entonces compran la toga, compran el birrete, todo en pequeño, y eso lo guardan y lo llevan porque dicen que se le va a cumplir ese deseo. Entonces, hermana, pues ¿cómo? Y nunca se cumple. Pues no, hermana. Entonces, ¿cómo enseñarle a esos hermanos? Porque mucha gente llega a la iglesia con estas costumbres. Como le digo, hermana, son cosas que vienen de generación en generación desde los antepasados. Entonces, para que no estén esclavos de todo esto y que puedan ser libertados, sí. Hermana, Dios la bendiga. Todo eso son las supersticiones, todo eso que la hermana nos cuenta, eso es lo que nosotros leímos cuando el Señor dijo, no hagáis conmigo ninguna imagen ni semejanza de cosas que están arriba en el cielo o en la tierra, como es lo que la hermana nos acaba de decir, lo de las piedras y todas estas cuestiones, y que bendicen y bautizan pues a los animales o a los objetos. Eso es hacer dioses o tener la creencia de que eso tiene poderes y que los va a ayudar a los humanos. Eso es lo que Dios dice, no hagáis conmigo imágenes, semejanzas, ninguna figura de cosas que están en el cielo, que están en la tierra o debajo de la tierra o en el mar. Es eso, en un solo verso se resume todo lo que el hombre se ha inventado. Si nosotros nos ponemos a recorrer país por país, nunca vamos a terminar de oír las supersticiones, los agüeros, las costumbres. A todo eso le decimos paganismo. Eso es lo que el hombre ha hecho desde Adán, y el hombre se entregó porque el diablo fue el que les enseñó, los incitó a hacer eso. Entonces todo eso es lo que ahí Dios en un solo verso enseña. Y cuando la gente llegue a la iglesia, pues nosotros con mucha paciencia les vamos enseñando y les vamos leyendo los versos bíblicos y les vamos enseñando que ya dejen de estar confiando en esas cosas. No confíen en esas piedras, no confíen en los animales, no confíen en esos rituales que hacen porque Dios no está ahí, Dios no les va a dar la bendición. O cuántos millonarios ha visto porque cada año hacen el rollo de billetes para ser ricos, ¿no? El año que viene, o para ser universitario, como dice que todo lo que quiera hacer en ese año. Y lo hacen y ¿qué? La situación sigue la misma porque estamos
Pasa diciembre, llega enero y febrero y todo el mundo lleno de deudas por causa de todo el dinero que se gastó en el festejo y en los regalos y en todas estas cosas. Entonces, eso es el diablo esclavizando a la gente porque la gente ve que nada se le cumple y lo siguen, ¿qué? Lo siguen haciendo y siguen confiando y creyendo que van a tener alguna respuesta. Eso hay que enseñarle a la gente con mucha paciencia, porque también el diablo está ahí de por medio con todas esas creencias. Pero Dios, la gente cuando llega a la iglesia, pues se les enseña con mucha paciencia, se les dice confíe solo en Dios, en ese Dios invisible, Dios en espíritu, y verá que Dios es el que le va a dar la felicidad y le va a dar conceder sus anhelos. Por lo demás, usted vaya abandonando eso, vaya dejando eso que a Dios no le agrada. Y orar por la gente, eso es lo que hay que hacer, orar por la gente y tener la doctrina, eso sí, saber doctrina, porque tenemos que tener mucha doctrina para enseñarle a la gente, para que el diablo no siga engañando más. Seguimos. Dos preguntas para finalizar. Hermana, muy buenas noches. Mi nombre es Sandra Aguilar, vengo de la iglesia de Brisbane, Australia. Por favor, reciba un gran saludo. Estamos esperándola con los brazos abiertos y con mucho anhelo, porque sabemos que si usted va… ¿Usted vive allá, hermana? Sí, señora. Bueno, gracias. Me saluda ya a todos los hermanos, a toda la iglesia, por favor. Por favor, hermana, vaya que pronto aquí porque todos la los estamos queremos esperando. mucho. La estamos esperando con muchas ansias porque sabemos que si usted va, muchas bendiciones van a llegar para todos y para todas las iglesias en Australia. Hermana, estamos hablando en este momento acerca de las fiestas religiosas, pero por decir algo, yo viviendo en otro país, ellos tienen otras clases de costumbres. Por decir algo, en abril ellos celebran un día que se llama el Anzac Day, que es, ellos no digamos que celebran, sino que rinden como un homenaje a todos los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra de Galípoli, que fueron soldados de Nueva Zelanda y de Australia. Siempre es una fiesta con mucho honor para esas personas. En este momento estamos hablando de fiestas religiosas, pero cuando son esta clase de fiestas o cuando son esta clase de celebraciones, también se toman de la misma manera como son las religiosas en este caso, y también, por decirlo, aplicando a Colombia, ¿qué pasa de pronto con el 20 de julio o con el 7 de agosto? Se celebra, se puede celebrar, se cae en un agüero o se cae en un error por participar de esto. Bien, hermana. Lo que habla la hermana de que ya veneran u honran a los soldados, ¿no? Dice que los soldados muertos, o conmemoran y que con mucha reverencia. Ahí se cumple, aquí en Reyes, en los Reyes, habla sobre un rey que él quitó, digamos, la idolatría en su época de su reinado, quitó la idolatría en Israel. Y ahí dice que la gente, entre otras cosas, adoraba a los muertos, honraban y veneraban a los muertos. Y él quitó todo eso. ¿Por qué quitó? Porque eso es malo, era malo delante de Dios. Es malo delante de Dios porque dice que honrar también a los muertos y venerar a los muertos, pues eso es malo. Eso no es lo mismo como a veces hay personas que van cierto día de la semana va al cementerio a recordar allá y a llorar y a sufrir, ¿no? Por su familiar muerto. Según como la persona tome este asunto, hay personas que lo toman como voy a recordarlo y a llorarlo, porque me hace falta, porque lo extraño. Bien, si es de esa forma, Dios le conoce en su corazón por qué es que está yendo allá al cementerio, ¿no? A ver allá al muerto. Al muerto, pues no, sino el letrero del muerto. Entonces, Dios a muchas personas que han venido a la iglesia,
he aprendido por profecía, de las que Dios me ha usado a mí en la profecía, a muchas personas les dice, ¿y tú para qué vas allá a ese lugar? No vuelvas a ese sitio porque tú vives amargado, vives triste, llorando y recordando. Ya olvídate del pasado, no te preocupes, yo te voy a dar alegría, yo voy a cambiarte, te voy a quitar todo eso que sientes. Entonces la persona me decía, es que yo todo el día en la semana, todos los domingos, no sé, voy al cementerio para visitar allá a mi familia que murió y yo lloro amargamente. Y cada 8 días va allá a llorar. Entonces Dios le dijo que no hiciera eso. Entonces eso no es que sea pecado quizá delante de Dios, pero sí Dios quiere que la persona sea feliz, ¿no? Y que ya no sufra más, no llore más, el muerto ya no va a resucitar. Así que tú, ¿por qué te amargas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te atormentas? No vayas allá, no vayas a recordar, no recuerdes eso. Y Dios se iba a encargar en fortalecerlo para quitarle eso. Eso aprendí del Señor. Sé que no es pecado que la persona vaya por allá al cementerio a poner flores o a leer el letrero y a estarse ahí meditando, seguramente pensando, recordando al familiar. Pero ¿sabe qué daño se hace? Que se está atormentando, ¿cierto? Se atormenta. Y Dios no quiere que la gente viva atormentada, triste, ni se angustie, porque ya no hay nada que hacer, no se puede resolver, no podemos volver a la persona. Bien, entonces eso es una respuesta de lo que la hermana habla de eso de venerar. La Biblia sí dice que venerar y honrar a los muertos, como en el caso de lo que la hermana cuenta, eso sí es pecado delante de Dios. Estar venerando y honrando a los muertos con tanta devoción, y si el único que merece la honra y la veneración y todo lo merece es Dios. Lo otro es admiración. ¿Yo qué haría? Admirar, recordar con admiración a ciertos personajes que dieron su vida en la lucha, en la batalla, en la guerra, y lucharon por este país, por este territorio, y ellos dieron su vida por eso. Bueno, los admiro por su trabajo que hicieron y ya, hasta ahí llega lo mío. Una admiración, bueno, muy bien lo que hicieron, es admirable. Les tocó a ellos hacer esas cosas, bien. Hoy a mí no me toca hacer esas cosas. Es eso, admirar y recordar solamente eso, pero no estar venerando ni honrando. Entonces la hermana también habla del 20 de julio y 7 de agosto aquí, que dicen que en el 20 de julio fue el día de la independencia, cuando se independizó el país. Se recuerda cada año ese acto que sucedió, que también se recuerda con admiración, solamente con admiración. Ahí no hay idolatrías. Ahí no hay idolatrías porque no están los ídolos ni están los personajes ahí para arrodillarse y venerarlos y llevarles comida o flores o rezarle ni nada de esas cosas, sino simplemente que la gente lo hace como, bueno, una fecha como hoy sucedió aquí, entonces no trabajemos, sino entreguémonos al descanso, al reposo, al paseo, a comer o a dormir todo el día, a descansar. Bueno, gracias a ellos que nos dan un día de descanso en el trabajo, allá en las empresas, y ya no trabajo por causa de que sucedió ese día de la independencia, muchas gracias, y si no, tendrían que trabajar todos los días. Bueno, eso es la forma como uno toma las cosas. Entonces, hay protocolos, hay reglamentos y protocolos del gobierno que hay que hacer, pues uno obedece y hace el protocolo. Todo lo que sea de protocolo, pues eso no es pecado delante de Dios. Pero lo que sea ya de idolatrar, de venerar y dejar a Dios a un lado por estar dándole el primer lugar a esto, pues ahí ya es cuando Dios entra a intervenir y a enseñarnos. Bueno, no sé qué otra pregunta, ya dijimos que falta la última pregunta ya de hoy. Buenas noches, hermana, el Señor la bendiga. Yo tengo una pregunta. En mi casa todos cumplen en diciembre, el 7 de diciembre, el 24 de diciembre, y por lo general se hace pues el cumpleaños de mi hermano el 24, se hace una cena. Bueno, el nacimiento de su hermano lo celebran. Eso sí, ahí
Ahí sí ya usted tiene que celebrar el nacimiento de su hermano, el cumpleaños de su hermano, entonces lo van a celebrar. Ahí sí ya de pronto está el regalito y la comida especial, pero que sea el cumpleaños de su hermano nada más. Sí, hermana, siga contándonos. Pero para allá va la pregunta. Cuando llegamos a la casa, a la cena del cumpleaños, está la cena. Entonces, pues llegamos, celebramos, felicitamos su regalo, la cantada del ponqué y nos vamos. Cuando vamos saliendo, mi niño pequeño, Sí. mi amor, tu regalo, y mi niño me mira como que, mamá, ¿lo puedo recibir? Y yo lo miro y le digo con los ojos, no. No, pero como es un niño, pues no se puede Entonces defraudar. mi pregunta, cuando A los ese niños no niño- se les puede defraudar, ¿no? Es mal hecho que usted le diga que no lo reciba el regalo, porque los niños ellos no entienden. Ellos aman un regalo y aman los juguetes. Un niño no le gusta en la vida sino juguetes. Al niño no le importa ropa ni la comida, sino juguetes. Entonces, de pronto usted, recibe el regalo, pero después él le va explicando, ¿no? Te dieron a ti un regalo es de fin de año, porque en este mes se termina el año y de fin de año, pero eso, y contarle al niño, contarle la historia y hablarle, y el niño va entendiendo, va comprendiendo. Pero no lo vaya a defraudar de que no reciba el regalo o la comida o lo que le den, porque eso a un niño no se le puede defraudar. Sí. Y fuera de eso, como es una fiesta de cumpleaños, como es fiesta de cumpleaños, entonces que sea temprana la comida. Digo, bueno, yo voy, pero es o almuerzo o la cena, pero yo no voy a estarme hasta la medianoche. Así que, mire a ver, yo voy y le doy su felicitación al mediodía o a las 6 de la tarde, a las 7. Después me voy porque tengo un compromiso, no les voy a decir qué es, pero tengo un compromiso, me voy. Eso lo puede hacer. Eso lo puede hacer y ya usted sale de ahí, ya no ofende a nadie y usted está agradando a Dios. Quiero compartir una experiencia en el lugar donde trabajaba anteriormente. Se hacían las novenas y por departamento obligatoriamente tocaba dar plata para la comida de cada día de la novena. Yo hablé con la psicóloga y del área y le manifesté pues mis creencias y le dije que le colaboraba con la plata, más no participaba en esas fiestas ni en la comida. Se llegaron varios días y mi escritorio lleno de comida. Yo no probé, no regalé, dejé ahí y yo les dije a ellos, por favor no me traigan más, yo colaboro y sé que es obligatorio dentro de la empresa, pero no me interesa participar ni tampoco en las novenas ni nada. Mi jefe subió y me dijo, hay 340 personas abajo y tú eres la única que está acá trabajando, ¿por qué lo haces? Entonces lo miré y le dijo, no quiero desagradar a Dios y jefe, estoy facturando. Entonces me miró y me dijo, no, Chinita, siga vendiendo, siga facturando, y se volteó y me dijo, ahorita le envío comida. Le dije, no, jefe, tranquilo, no te preocupes, yo estoy bien así. Me dijo, bueno, y se fue. Bueno, hermana, también le ha faltado a usted seguramente más, un poquito como más de carácter en su trabajo, ¿no? Uno demuestra el carácter en cualquier lugar del mundo desde el primer momento. Desde el primer momento que yo me dé a conocer o esté con alguien en lo que sea, en algún sitio o lugar, desde ese primer momento yo muestro quién soy. Mi carácter, ya la gente sabe quién soy y ya nadie me va a decir nada. Nadie. ¿Yo qué hubiera hecho? Por ejemplo, dice usted que trabaja en una empresa. Trabaja en una empresa. Desde el primer momento de que yo llego a trabajar esa empresa, todos deben saber que yo no pertenezco a la religión XXX. Yo no soy de la religión XXXX, yo soy de mi religión.
yo soy cristiana, yo leo la Biblia y ya. Y deseo que yo voy a respetar a todos, pero que también a mí me respeten y ya. Eso la gente lo debe saber. Mi identidad espiritual, la deben saber. Me identifico espiritualmente. Y después de eso, ya todos van a respetarme. Y el día que alguien me diga, no, es que hay que dar un dinero porque es que vamos a ir a una discoteca y todos vamos a hacer una fiesta en la discoteca para celebrarle el cumpleaños a no sé quién y hay que dar tanto, conmigo no cuenten, porque yo no voy a dar ni dinero ni voy a asistir. Ya, así yo lo he hecho en la vida. Y me han respetado y me quieren, la gente me quiere mucho, la gente me quiere y respetan mis decisiones y respetan lo que yo soy, es eso. Pero si ya ando con pañito de agua tibia y que sí, que no, y fluctuante y no, entonces pues la gente no va a ir tampoco a tomarlo a uno bien, sino que se van a burlar o van a criticar o se echa uno enemigos. Es eso lo que sucede. Entonces, ¿qué le diría yo a la hermana? Como usted desde el principio no implantó autoridad ni carácter en la empresa y le están pidiendo dinero y piden mucho dinero porque también hay que tener dinero para eso, ¿no? Todas las noches dando dinero para una comida, yo diría, estoy muy mal económicamente. Yo estoy mal económicamente, no puedo dar dinero, por un lado. Por el otro, yo no puedo comer de todo porque yo estoy en una dieta especial. Así que yo, ¿para qué voy a asistir con ustedes si no voy a comer nada? Eso haría mi situación económica y no puedo comer de todo. Yo no puedo comer, tengo que cuidar mi salud. Hermanas, son consejos. Consejos, hermanos. Seamos sabios y hay cosas que cuando nos da miedo hablarle a la gente de cómo somos, qué somos, quién somos, entonces también hay que afrontar las consecuencias de los errores que puedan pasar. Pero bueno, pues que Dios le ayude, ya usted está allí, ya tiene que después mirar a ver, hermana, cómo se las arregla para que no sucedan estas cosas. Ya Dios le ayudará, hermana, no se preocupe. Bueno, hermanos, vamos a orar. Esto fue así algo muy poquito lo que se habló porque este tema es de nunca acabar. El tema es de nunca acabar. Porque ¿qué no hablamos de cuando la familia viven todos ahí en una familia tan grande donde unos son de la iglesia y los otros no? Qué lío también, qué problema, cómo hacemos, qué hacemos. Bueno, ya Dios nos ayudará también, orar al Señor, que Dios nos enseñe. Tampoco no seamos a veces muy de pronto fanáticos, exagerados, sino sabios, muy sabios y muy educados en nuestra manera de comportarnos, para no ofender a la gente, para no ofender tampoco a las personas, porque la gente pues tampoco merece que se les ofenda. Entonces, pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría de cómo me debo comportar, cómo debo hacer las cosas para que yo no ofenda a nadie, no lastime a nadie y así pueda también yo agradar a mi Señor. Entonces, orarle a Dios y pedirle al Señor. Vamos a estar orando y vamos también de paso a pedirle al Señor por las sanidades, y pedirle a Dios también para que envíe el Espíritu Santo, que el Señor nos dé el Espíritu Santo, que nos dé los dones, que necesitamos tanto, los dones espirituales, que Dios nos enseñe cómo es que tenemos que agradarle todos los días de nuestra vida. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor también por enfermedades, por brujería y hechicerías también, pedirle a Dios. Y usted por sus peticiones, sus anhelos, recuérdele al Señor su petición, su anhelo, si es la voluntad del Señor. Señor, si es tu voluntad de concederme lo que yo quiero, concédemelo, Señor, si me conviene, porque si no me conviene, entonces no me des. Porque a veces también nos falta hasta sabiduría para pedirle al Señor. Pero bueno,
El Señor es misericordioso y pasa por alto. Mira nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios grande y poderoso, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Hacedor, nuestro divino compañero del camino, nuestro Dios, nuestro Rey. Te damos gracias, Señor, te damos la alabanza, la honra y la gloria. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por tu manifestación. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros durante todos estos años de nuestra vida. Gracias porque tú nos has hecho muchas promesas y nos has cumplido todo al pie de la letra. Gracias porque te sentimos, porque nos apoyamos en ti, porque nos refugiamos en ti, porque eres nuestro escondedero, eres nuestro auxilio, nuestro apoyo en las tribulaciones, en las dificultades, en los momentos de peligros. Gracias porque tú nos has estado guardando siempre, porque siempre hemos estado en medio de peligros, pero tú nos has guardado, Señor, nos has guiado, nos estás guiando por un camino recto, nos estás enseñando tu camino, nos estás enseñando las sendas por las cuales debemos seguir. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, por tu paciencia con nosotros. Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que en cada corazón, cada vida, hay una petición, hay un anhelo de los hermanos, hay un deseo que ellos tienen y que tú, Señor, conoces, para que tú seas concediéndonos, Señor, para que tú seas, Señor, con nosotros, alentándonos y concediendo los anhelos de nuestro corazón, escuchando nuestras oraciones, escuchando nuestras peticiones. Permite, Señor, que nosotros seamos hombres y mujeres justos delante de ti, porque así se cumple esa promesa tuya que dice que tú escuchas la oración del justo. Y queremos ser justos para que escuches nuestra oración, para que nos respondas, mi Señor. Gracias, eterno Dios, gracias por tu amor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Pedimos, Señor, que envíes el poder de tu Espíritu Santo, que envíe los dones espirituales y nos revistas del poder de tu gracia con los dones, con tu Espíritu Santo, para que nosotros trabajemos en tu viña, para que nosotros podamos evangelizar, podamos hablar de tu palabra a mucha gente y hablar no solamente con palabras, sino con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. Ayúdanos, Padre mío, para que estas cosas se den. También te pido, mi Señor, que extiendas esta noche tu mano poderosa sobre los enfermos. Mira los enfermos, Señor. Cada enfermo, hermanos o hermanas, niños, ancianos, que están enfermos. Algunos con alguna discapacidad. Algunos también con brujerías, con hechicerías, con espíritus malos que los atormentan. Te pido, Señor, que extiendas tu mano y libertes, limpies y quites ataduras, rompas cadenas y ligaduras. Destruye, Señor, la obra del diablo, las maldiciones del diablo. Bendice y liberta y sana, mi Señor. Haz milagros y señales. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Gloria a ti, mi Señor. Gracias, mi Señor. La honra para ti, las alabanzas para ti. Gracias, aleluya. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra.
Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. Las alabanzas para ti, Señor. Te damos la alabanza, mi Señor. Gracias, mi Señor. Tu bendición para cada uno, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, oh Rey. Santo es tu nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias al Todopoderoso. Llévanos con bien, Señor. Lleva con bien a sus hogares, a todos los hermanos, y guárdales de todo el mal, de los peligros. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Señor les bendiga. Hasta la próxima. Gracias, gracias.